realmente vengo en el lugar de proponerles. Listo, ahí ya empezamos a grabar. Vengo a proponerles una mirada muy particular de un ejercicio que puede ser muy útil para ustedes en esto del posicionamiento, de la proyección como profesionales, ¿sí? Tal vez para ninguno de ustedes es desconocido, que hoy por hoy se habla muchísimo del tema coaching, del tema PNL, de estos procesos de formación y de fortalecimiento. Y cuando estaba pensando en este espacio y me sentaba un poco a observar la necesidad del espacio, pensaba qué presentarles, es decir, tenemos 1 hora y media y la PNL, el coaching y otras cosas que conozco por mi formación de base son terrenos muy amplios. Entonces, más que hacer ejercicios y tratar de proponer ejercicios afanosos para llenar el espacio, que seguramente se nos agotaría con mucha facilidad, lo que voy a proponerles es una mirada a partir de la experiencia y de las experiencias de otros profesionales en este campo, para que ustedes sepan de qué manera pueden utilizar estas herramientas, estos insumos, y no solamente el insumo digamos, del coaching, de la PNL, sino otros que hay adicionales, cómo usarlos, en qué momento usarlos, para qué nos sirve, para qué no nos sirve, y con estos elementos poder de verdad apostar en un proyecto personal a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento y, por supuesto, a la potencialización de nuestros atributos en función de los objetivos que estemos buscando. Esa es nuestra meta primordial en este espacio. Siéntanse en plena libertad de preguntar si tienen alguna duda, de generar también sus inquietudes, porque, como lo decía, yo voy a proponer una mirada. Y una mirada quiere decir que hay otras miradas, no es la de Pedro Sánchez, es una, tiene que ver con su formación, con su experiencia de vida, con quién es Pedro Sánchez. Y por lo tanto puede ser que usted escuchó algo, que alguien le comentó algo, que usted ha participado de algo. Y por supuesto, esa es otra mirada que puede generar también el contraste con aquello que estemos planteando dentro de este escenario. Para el espacio voy a valerme de una presentación, realmente no van a encontrar mucha información, mucho texto dentro de ella, es más una guía para ir desenvolviendo los diferentes momentos que he considerado importantes presentarles, pero insisto, como a falta de texto, el texto lo pondremos nosotros, y por nosotros me refiero a yo trataré de hablar con la mayor claridad posible, pero me interesa mucho más que si tienen las preguntas, las inquietudes o aportes, los podamos ir generando para efectos de nutrir eso que está sucediendo en el espacio. Bien, entonces, siendo en este momento las 5:39 de la tarde, nuevamente darles la bienvenida, agradecerles por su presencia. En este momento creo que tenemos ya unas 56 personas conectadas, entonces creo que es un grupo nutrido, todavía faltan porque se inscribieron muchas más personas, sabemos que es posible que algunos estén retornando a sus hogares y demás, o que estén finalizando algún tipo de tarea. Cuando ingresen trataremos de encajarlos en el proceso de la manera que el proceso mismo nos lo permita y que ustedes puedan también facilitar ese ingreso de los compañeras que lleguen. Bien, voy a presentar en este momento y les pido el favor, como no me doy cuenta si ustedes ya lo estarán viendo, que me lo hagan saber. Además, en ocasiones, cuando presentamos, puede hacer que a alguna persona no le visualice a la primera, me toca volver a repetir el proceso. Por favor, me lo hacen saber. Muy bien, ahí ya deberíamos estar iniciando. Todavía no ha salido. Ya va a salir. Sí, ya se ve, Pedro. Listo. Ya les entonces. Muy bien. Vamos entonces, el tema, como ya lo saben, ustedes se han inscrito a un espacio que se llama PNL y Coaching para impulsar la proyección e inserción laboral. Y muchas personas, hoy día, el coaching
y la PNL no son nuevas, son más bien nuevas para nuestro referente cultural, para nuestro entorno. El coaching realmente y la PNL tienen sus orígenes, cuando uno hace el rastreo general, tienen sus orígenes por allá a mediados del siglo XX, ¿sí? Es decir, por allá 1960, por ahí se empiezan a gestar las primeras conceptualizaciones al respecto de estas teorías que vale la pena decir, no son propiamente psicología. A veces las personas suelen hacer ahí como una confusión, además porque hay muchos psicólogos que están formados en estas metodologías, pero también hay muchos no psicólogos que tienen este conocimiento. Por lo tanto, lo que tienen en común tiene que ver con algunas herramientas y ahorita tal vez haré claridades frente a ello para que ustedes también sepan identificar estos recursos, cómo operan en un escenario y en otro escenario y cuál es su utilidad. Muy bien. Voy a comenzar por contarles una anécdota muy interesante. Hace unos años, no sé si ustedes están viendo el paso de las diapositivas. Voy a volver a activarlo porque creo que no. Sí, sí pasó. ¿Sí pasó? Perfecto. Aquí, lo que pasa es que cuando lo amplío a mí no me sale acá. Perfecto. Entonces, hace unos años, más o menos, en el 2010, estábamos haciendo un proceso de reclutar nuevos talentos para una multinacional. La multinacional era Reckitt Benckiser. Tal vez ustedes la conocen, la identifican, y si no, es la multinacional que produce este tipo de elementos como el Vanish, el Mr. Músculo, ¿sí? Que están los comerciales y demás. Por lo general reconocemos más los productos que la empresa como tal. Pero bueno, Reckitt Benckiser, que es líder mundial en su línea de trabajo de producción, nos llamó a un grupo de consultores y a mí para que apoyáramos este proceso de reclutamiento de nuevos talentos, de personas con unos atributos, con unas características específicas para ser parte de su compañía. Y el proceso lo hicimos al interior de la Universidad ICESI. Más allá de dónde sucedió y como el detalle de este proceso, lo que les quiero contar es esta frase que está ahí. Esta frase fue que ustedes están leyendo, la dijo quien era en ese entonces el gerente de recursos humanos. Para él, o el director de recursos humanos de la compañía, él utilizaba esta frase como una máxima de la compañía y rezaba de esta manera: es en esta empresa a usted se le contrata por lo que sabe y se le echa por lo que es. Y en esencia, lo que él intentaba referirnos hacía mención a que muchas personas tienen conocimiento, tienen títulos, tienen formación técnica, tienen digamos, unos elementos que los acartonan, los acreditan para hacer cierto tipo de tareas, para desarrollar labores, para trabajar en ciertos contextos. Sin embargo, sus atributos como persona, aquello que los constituye, los erige, los muestra ante los demás, finalmente serán los que determinen la posibilidad de pertenecer o no de esa persona a una cultura específica. Y yo suelo decirle mucho esto a estudiantes, sobre todo de últimos semestres, cuando van a empezar estos procesos de selección y demás: enfóquese cuando va a una selección no tanto en lo que va a decir usted de lo que sabe, sino en lo que va a decir usted de usted. Pero sobre todo, investigue la organización a la que se va a presentar, porque toda organización tiene un ADN, toda organización tiene una identidad, lo que llamamos la cultura organizacional, los valores, las competencias, ¿sí? La misión, visión, todos estos elementos que las organizaciones hoy día tienen y que además son tan importantes, usted debería tenerlos mucho más presentes, porque usted necesitará identificar cómo lo que usted es encaja con eso, no lo que usted sabe, porque lo que usted sabe puede ser que no encaje con todo, pero usted puede reaprender nuevas cosas, incorporar nuevos conocimientos. Hoy por hoy el conocimiento es mucho más abierto, por lo tanto usted podría entrar tal vez a Google, leer, conocer, hacer un curso, ir a la universidad, prepararse un poco más, pero lo que usted es no se cambia con un curso. Es difícil que un curso cambie eso. Por lo tanto, si tu ADN y el ADN del escenario donde estás o donde te quieres ubicar no se corresponden, eso al final va a terminar afectando la relación.
justamente esa frase apuntaba hacia ese canal. Tiene que ver con eso. Lo que ustedes sean, lo que ustedes son como sujetos, como personas en este mundo, es fundamental. Hoy por hoy eso es más importante que el conocimiento mismo. Sí, hoy por hoy se le da un valor muy alto, por eso ya los procesos de entrevista, de selección y todos estos escenarios que se habitan ya no se valen solamente de pruebas psicotécnicas. Anteriormente eran procesos muy estandarizados a través de pruebas que medían variables muy específicas. Hoy por hoy es fundamental para las organizaciones hacer procesos tipo assessment center, hacerlos tipo laboratorio, poner a las personas en entrevistas por competencias, porque cuando hacen este tipo de ejercicios lo que están identificando son las características personales y aspectos mucho más puntuales que solamente son evidentes a través del comportamiento, de las formas de comunicación, de la interacción, de la verbalización de cosas, de las experiencias vividas y construidas, del relato, y que al final son lo que va a determinar cómo podría encajar la persona dentro de un contexto u otro. Te silenciaste, Pedro. Sí estamos viendo acá el paso, Claudia Jimena. A mí no me No pasa, ha pasado. no ha Esa pasado. ¿Hay en algo? la anterior. Vale. Cuando, Ahora sí, ya pasó. bueno, voy a tener que estar haciendo este ejercicio de ir y volver. Vamos a mirar, no, aún no sé por qué es. Vamos a tratar de resolverlo. Perfecto. PNL y coaching. Hay que decir una cosa inicial y es que la PNL y el coaching no necesariamente son lo mismo y no necesariamente tienen que estar emparentados, ¿sí? Hay certificaciones en el mundo, ¿sí? Que integran estas dos metodologías, estas dos herramientas, pero no son lo mismo. PNL, por definición, es programación neurolingüística y tiene sí, lo que pasa es que lo vamos a mirar, es decir, voy a tener que dejar de compartir un instante, voy a intentar volverlo a presentar. Voy a presentar de otra manera, a mirar si podemos compartir el contenido. Discúlpenme, pero no. Vamos a mirar si esta vez sí nos funciona. Listo. Ahí creo que mejoró. Muchas gracias también por el apoyo. Muchas veces solemos unirlos como ejercicios integrados, pero no necesariamente son el mismo tipo de ejercicio. La PNL utiliza algunas herramientas, confluyen, se relacionan, se parecen y pueden servir más o menos para las mismas cosas, pero no todas y no todas van en la misma orientación. Por otro lado, el coaching es en esencia una metodología que, por su traducción misma lo dice, y es un entrenamiento. Ambas son formas de entrenamiento, ¿sí? Pero ambas hacen énfasis metodológicamente en unos elementos, es decir, en unas herramientas, en lo que llamaríamos ya propiamente en las ciencias sociales, en un tipo de dispositivos, ¿sí? Y a partir de eso se despliega. ¿Qué no es? Porque aquí hay un elemento que suele ser confuso en el mercado actual y por eso quería situarme acá, porque en la provocación de lo que sucede aquí es posible que muchos de ustedes decidan, bueno, yo me voy a buscar un coach o yo me voy a hacer una certificación como coach, porque al formarme como coach también recibo lo que normalmente un coachee, que es la contraparte del coach, digamos, haría. Para poderme certificar como coach, necesito pasar por ser coachee. O voy a hacer el proceso en PNL y posiblemente esto me someta a un ejercicio práctico donde tenga la posibilidad de desarrollar las herramientas y los atributos que estoy buscando. Entonces, para que ustedes sepan desde dónde debe ubicarse para encontrar un nicho seguro, porque también en un mercado como el actual, en este momento hay coaching espiritual, ¿sí? Hay coaching, y no estoy diciendo que no pueda tener validez, porque la tiene para un contexto y para un escenario,
¿sí? Pero no todo coaching ni no todo lo que tenga el enunciado coaching o PNL o proceso de transformación es bueno por el solo hecho de que tengas enunciado, ¿sí? Hay una palabra, por ejemplo, que le anteponen hoy por hoy a casi todo curso, taller, seminario o espacio y es neuro, ¿sí? Neurociencia. Entonces, ustedes escuchan neurociencias para las ventas, neurociencias para distinguir, neurociencias para el éxito, neurociencia. Entonces, es tan sofisticada, esto se amarra dentro de un concepto de las ciencias sociales que se llama la falacia del experto, ¿sí? Entonces, colocamos títulos muy sofisticados para que la gente compre un producto que aparentemente es sofisticado, pero también hay que tener cuidado con estos mercados porque se valen de nosotros para esto. Entonces, la idea es que usted al final tenga realmente una noción que le sirva para, yo quisiera hacer esto y lo quiero hacer por estas razones, o tal vez esto no es lo que yo estoy buscando, lo que yo necesito va por otra ruta. Entonces, ¿qué no es? Lo primero, no es una herramienta terapéutica. Ni el coaching ni la PNL tienen finalidad terapéutica. Con esto no estoy diciendo que no puedan apoyar procesos terapéuticos. ¿Cuál es la diferencia de lo uno con lo otro? Supongamos que usted es una persona que sufre una condición o que necesita un proceso de acompañamiento específico. No hablemos de una condición porque no necesariamente tiene que irse a lo patológico para ser necesariamente tratado desde la terapéutica, sino, por ejemplo, usted está pasando por un duelo. ¿Sí? Un duelo no es en esencia digamos, un proceso que está diagnosticado, que aparece como una enfermedad, sino una instancia de la vida por una situación que se presenta. Y usted dice, bueno, yo quiero por un duelo hacer un proceso desde el coaching, porque yo escuché que un amigo hizo eso y esto me sirvió, eso le sirvió. Pues tal vez no sea lo que estás buscando. Si aquello que usted está sintiendo, si aquello que usted está pasando, si aquello que lo limita tiene que ver con condiciones de estas características, con cosas que obstruyen y que tienen que ver con cosas que necesitas resolver tal vez en tu pasado o en tu vivencia actual, tal vez lo que tú necesitas no es esto. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no es terapéutica. ¿Que puede apoyar? Sí. ¿Cómo apoya? Cuando tú haces procesos de PNL y coaching, claramente va a haber una transformación, vas a impactar cosas de tu vida, pero no vas a modificar estructuralmente cosas de tu pasado o cosas que traes ya ahí esa carga anterior. Es muy difícil que se modifique. Eso normalmente se hace a través de procesos mucho más profundos y terapéuticos. Ahí es donde la psicología y digamos en niveles un poco más donde hay otros componentes biológicos, la psiquiatría, ¿sí? Actúan, ¿sí? Entonces, no necesariamente el camino siempre va a ser por este lado. Hay personas que dicen, es que yo tengo un problema y es que soy una persona muy iracunda, ¿sí? Entonces no voy a hacerme un entrenamiento en coaching para manejar el problema de la ira porque eso en mis relaciones laborales me afecta. ¿Te puede servir? Sí, te puede servir, pero que vaya estructuralmente a cambiarte, no. ¿Te va a dar herramientas para solucionar situaciones? Sí, te va a dar unas herramientas, pero esas herramientas, como cualquier cosa, se agotan, ¿sí? Cuando usted usa demasiado una herramienta, la herramienta se agota y eso que usted tapó con la herramienta termina saliendo otra vez a la superficie. Por eso ahí necesitarías tal vez otro tipo de proceso, otro tipo de orientación. ¿Qué cosa no es? Ya lo he mencionado, un proceso profundo de transformación. Si usted quiere darle un vuelco a su vida completo, tal vez este no sea digamos, el mecanismo ideal, pero puede ser el mecanismo inicial. De hecho, muchas personas en procesos desde la PNL, desde el coaching, descubren la necesidad de generar transformaciones mucho más profundas. Es decir, que sirve y es muy útil para detectar en las primeras instancias y ponerse metas a corto plazo que generen esa transformación. Pero necesitarás acompañarlo de otras cosas. Es lo mismo que pasa, yo lo digo también, yo, digamos, en este caso me voy a parar desde el lugar del psicólogo. Cuando nosotros como psicólogos recibimos a alguien, de pronto no con una finalidad desde, digamos, desde la formación del entrenamiento, como en la PNL y el coaching, sino propiamente desde la terapéutica y la psicología, hay cosas que en ocasiones necesitamos decirle a nuestros consultantes, mire, vamos a apoyarnos con psiquiatría, porque necesitamos tal vez algún tipo de medicamento que nos ayude a regular, a controlar, a
apaciguar eso que está ocurriendo, ¿sí? En la segregación de tu cerebro, de tu corteza cerebral, necesitamos hacer algo más para ayudar a que esto funcione mejor, a que esto salga adelante. Entonces, si, insisto, si es una situación de pronto de mayor complejidad, te sirve para detectar inicialmente, ¿sí? Tal vez los fenómenos, los escenarios y posteriormente acudir a otro tipo de escenarios o acompañar paralelamente a ambos. ¿Qué cosa tampoco? Que ya lo mencioné, una técnica para exploración de eventos pasados. Ojo, no quiero decir con esto que en los procesos de coaching, de PNL y demás, no se trabajen o se aborden cosas que están atrás. De hecho, hay mucho diálogo donde se reelabora y se construye, se entreteje digamos, este discurso. Es algo importantísimo. Pero la finalidad no está en cambiar eso que está allá. Por lo general se hace ese análisis del pasado es para identificar atributos, características, hábitos de la persona y colocar en presente acciones, dispositivos o herramientas que le sirvan para empezar a hacer pequeños cambios hacia futuro. Esa es la lógica de ir hacia allá. En perspectiva de la terapéutica, cuando es terapéutico se va al pasado porque se va y se hace reparación allá. Directamente se trabaja con el fenómeno para que a partir del proceso posterior ya haya otro tipo de transformación o asimilación o lo que sea, ¿sí? Ambas sirven, pero ambas están orientadas a un enfoque diferente. Tampoco son talleres de crecimiento personal, sino que con el mayor respeto del mundo, porque además me gusta, voy a decir esto, y es que yo voy a los talleres de un multinivel. Son maravillosos, he ido a muchos, los he visitado muchos escenarios porque me invitan, porque amigos que pertenecen a estos escenarios, o no solamente multiniveles, también los hay en iglesias, también los hay dentro de contextos académicos, en diferentes escenarios, ¿sí? Ocurren a todo nivel y son maravillosos, son espacios increíbles. Sin embargo, eso en sí mismo no es un proceso de crecimiento ni de desarrollo personal, es simplemente un taller, una intervención puntual. Ahí ocurrirán cosas, tendrás nociones, aproximaciones y cosas. Por eso cuando les decía en la introducción que me pensaba mucho desde dónde posicionar este espacio, no quise instrumentalizarlo y llenarlo de actividades, porque al llenarlo de actividades tal vez usted se va de este espacio con la sensación de que usted ya hizo coaching, de que usted ya vivió todo lo que tenía que vivir y tal vez no se aventure, porque ya hizo PNL, y tal vez no se aventure a explorar los recursos, a explorar y hacer un proceso serio, estructurado y con herramientas contundentes. No quiere decir que no te vayas a llevar un par de cosas, ahorita te explicaré un par de elementos que les pueden ser muy útiles, pero no quisiera vender el mensaje equivocado y por eso un taller de crecimiento, una intervención puntual, una charla de 2 horas, no será en sí mismo algo que nos vaya a generar una gran transformación. Genera un impacto en nosotros como cualquier interacción humana. Todas las interacciones humanas son transformadoras, pero no necesariamente a un nivel profundo. Muy bien. Y un manual de motivación. Esto me encanta muchísimo porque a veces se suelen confundir todo entrenamiento, el que sea, incluyendo los procesos incluso terapéuticos, aquel que pasa por cualquier entrenamiento en PNL, en coaching, hay otras metodologías, ¿sí? Se entrenan en mindfulness, hacen de todo un poquito. Hay quienes suelen decirle a las personas, mire, pero es que yo igual lo veo igual a usted, como que es que usted no ha cambiado nada, como es que lo veo triste, no lo veo motivado. No, esto no es para motivar. La motivación es solo un componente que será importante para generar acciones, para generar algunos cambios, pero no será en sí mismo el gran recurso, no será el que al final determine que todo va a suceder. De hecho, hay quienes están bastante en contra de estas nuevas corrientes de todo se resuelve con la felicidad. Es decir, estar feliz es importante, pero la felicidad no es el único estado y no es lo único que tenemos que reconocer en nosotros. De hecho, gran parte del vacío existencial que tenemos está fundamentado en eso,
en que, como nos han dicho que siempre hay que estar feliz y que todo se resuelve con motivación, cuando no estamos felices o no estamos motivados, entonces sentimos una desconexión profunda. Y a veces esa desconexión profunda es importante. Es muy importante porque eso también nos ayuda a crecer, también nos ayuda a llegar a lo siguiente. Lo siguiente se elabora a partir de esas pequeñas desconexiones. Si no las desconexiones nos llevan a preguntarnos cosas. Si todo el tiempo estuviéramos bien, tal vez no nos hacemos las preguntas correctas. No quiere decir ahora que hay que vivir en el vacío, en el desasosiego. No, habrá que estar un poco desde ambos lugares. Para llegar acá necesito pasar un poco por este estado de acá, ¿sí? Ese es como si usted estuviera viviendo un proceso de duelo por la muerte de alguien. Usted solo con motivación no pasa la curva. Usted necesitará entender que hay un momento también de angustia, de recogimiento, de volver sobre sí, y después habrá un momento donde empiezo otra vez a levantar, a mirar al frente y a hacer otras cosas. Y no necesariamente todo el mundo lo va a hacer en esa misma línea. Habrá unos que lo vivan así, otros usted los ve bien, pero a los 6 meses los ve que se caen, y ese es el ciclo como cada uno lo va generando, lo va elaborando y lo va vivenciando. Entonces, no es eso. Ahora bien, ¿qué sí es? ¿Qué sí es? Aquí esta imagen de hecho es bastante esclarecedora, ahorita la vamos a, a desenvolver un poquitico, porque nos va a ser muy útil para comprender desde dónde nos podemos posicionar a la hora de asumir, vivir, estructurar un proyecto personal y un proyecto de desarrollo desde la perspectiva de cualquiera de estos enfoques, PNL o coaching en este caso. Muy bien. ¿Qué es? Un entrenamiento para establecer objetivos y metas. Usted quiere establecer metas. Por ejemplo, yo quiero un ascenso y me voy a poner como meta ascender de mi cargo, ya no ser el coordinador, sino ser el jefe de departamento. Ese es mi objetivo y meta. Y lo pongo y lo establezco. Y a partir de eso empieza a generar un plan. Y digo, bueno, ¿qué atributos necesito para poder llegar a ese cargo? ¿Qué otros elementos necesito para? Y empiezo a mirar entonces cómo convierto este objetivo en un proyecto. Eso para eso sirve y es muy útil porque me da muchas herramientas, muchas luces que me van a permitir llegar a ese nivel. Segundo, ¿qué también es? Un proceso para el desarrollo de habilidades y competencias. Por supuesto, para cualquier empresa que usted se proponga en su vida, usted necesita habilidades y competencias. Usted necesita saber hacer cosas, estar habilitado para hacer esas cosas y necesita ser competente, porque si recuerdan hace un instante mencionaba justamente que hoy por hoy los procesos son por selección, por competencia. Usted ya no solamente necesita ser ingeniero, diseñador, ¿sí? Comunicador, sino que además usted necesita saber trabajar en equipo, tener buenas relaciones interpersonales, tener orientación al logro, ¿sí? Ejercer liderazgo. Estos son competencias, eso no se aprende en el aula. En el aula aprendes conceptos, aprendes teorías, aprendes a desarrollar algunas habilidades técnicas de tu ejercicio profesional, pero hay otras cosas que van a ser tenidas en cuenta. Y desde esta perspectiva, hacer procesos de PNL, hacer procesos de coaching, hacer incluso procesos terapéuticos, te van a aportar muchísimo, muchísimo, porque ahí vas a encontrar una riqueza muy profunda. Si usted necesita dentro de su contexto de la hoja de vida desarrollar nuevas habilidades y nuevas competencias, porque usted de pronto fue el mejor de la clase todos los 10 semestres y ahora está encontrando problemas para encontrar un buen trabajo. Tal vez habrá algo en la forma de hablar, tal vez habrá algo en la forma de expresar las ideas, tal vez habrá algo digamos, en el comportamiento corporal, tal vez hay algo en la habilidad para trabajar en equipo que no está funcionando, ¿sí? En tu comunicación, bueno, en el liderazgo. Entonces, puedo hacer un proceso de estos porque aquí voy a adquirir herramientas que me van a enrutar hacia ese lugar. Ahí voy a encontrar esas herramientas, ahí puedo potenciar esas herramientas. ¿Y con qué lo hago? A partir de recursos que ya están en mí incluso, porque no se trata incluso de que nos van a vaciar teoría, sino que nos dice, bueno, ¿usted con qué cuenta? Y con eso que usted cuenta vamos a mirar qué se puede construir.
¿sí? Usted quiere construir una casa, bueno, miremos cuántos ladrillos tiene. Y si con eso le alcanza, le ayudamos a construir la casa. Y si no le alcanza, pues entonces vamos a mirar qué tendríamos que hacer para tener más ladrillos. Sí, es una analogía que quisiera poner en este caso. Y otro elemento es una técnica para reconocer aspectos que se necesitan cambiar. Es decir, si bien no tiene una finalidad terapéutica, y he sido enfático en esto, sí puede servir para identificar cosas que precisan un cambio. Y no quiere decir, no todo proceso para que haya transformación, y aquí hay que también hacer este apunte, no todo proceso de transformación necesita una terapéutica. Pues hay personas que han logrado impactarse e impactar su vida sin pasar por procesos terapéuticos profundos. Eso también es posible, pero hay que identificarlo y no esperar además que estas metodologías, que estas herramientas sean las que nos lleven allá, sino que habrá que entender que vamos a desarrollar unas habilidades para poder mirar si podemos impactar eso. Si no funciona, pues siempre estará la opción de buscar nuevas rutas que nos enfoquen ahí. Entonces aquí un poco en la imagen, justamente lo que nos están planteando es eso. Podemos utilizar estas herramientas para establecer metas. Si usted quiere utilizar cualquiera de estos dos enfoques o los dos para su vida, para su hoja de vida, empiece por cosas básicas como esto. A usted le van a empezar a preguntar, por ejemplo, sobre sus metas. ¿Cuáles son las metas que usted tiene? Y esto es algo que incluso va a pasar en una entrevista por selección. Cuando uno lo seleccionan en una organización, a uno le van a preguntar siempre, bueno, ¿y usted qué expectativas tiene? ¿Cuál es su deseo? ¿A qué le está apostando? ¿Sí? ¿Tiene una apuesta? ¿No tiene una apuesta en este momento? ¿Cuál es su mirada frente a cierto tipo de situaciones? Entonces, las metas. Segundo, ¿tiene un plan? ¿Ha establecido una planeación? ¿Ha creado una estrategia para llegar allá? Eso es algo que va a ocurrir en ambos escenarios. Usted, cuando empieza a vivenciar este proceso, va a empezar siempre por las metas, por identificar metas, ¿sí? Y luego por construir, por supuesto, planes. Luego habrá que revisar también el tema de la motivación, ¿sí? Es decir, ¿qué te motiva, qué te impulsa, qué te hace ir más allá? ¿Cuáles son los insumos o los elementos que nos conectan? Sobre todo cuando hablamos de motivación hay un elemento acá de base y es la emoción. Más importante que la palabra motivación se suele asociar solamente como a este estado de exaltación que está más relacionado con la felicidad. Motivación no necesariamente es eso, ¿sí? Motivación tiene que ver con aquello que me incentiva o propicia la acción. Y lo que propicia que nosotros actuemos en la vida son nuestras emociones, la conexión que establecemos emocionalmente frente a algo. Y son todas las emociones, no unas, no solamente es la alegría, ¿sí? Y los que se vieron intensamente seguramente habrán como copiado esa idea también porque justamente en la película, más allá de la historia y todo esto, lo que justamente nos queda al final es no solo con la alegría resolvemos cosas, necesitamos que otras emociones entren en juego, que confluyan. Cuando ustedes también van a tener una sesión, ¿cierto, Claudia Jimena, sobre inteligencia emocional? No recuerdo ahorita la fecha. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí esto se va a desplegar muchísimo más y lo vamos a poder comprender mucho más, de una manera más amplia. Bien, creatividad. Hoy por hoy, y de hecho, para los que les guste la lectura, les recomiendo un libro que les va a ser muy útil, que es un libro que tanto coaches como programadores neurolingüísticos, psicólogos, consultores, bueno, personas que manejan talento humano utilizan muchísimo y es un libro muy interesante y también habla, entre otras cosas, de la creatividad y vas a encontrar ideas muy interesantes. Es un libro de Robin Sharma que se llama El líder que no tiene cargo, ¿sí? O El líder sin cargo. Búsquenlo porque ahí van a encontrar unos elementos muy interesantes e incluso algunas estrategias de cómo desarrollar ciertas habilidades y cómo orientarme hacia ciertos enfoques y entre ellos vas a encontrar a la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Hay personas que suelen decir, es que yo no soy creativo,
Y la creatividad desde la perspectiva, por lo menos la que nos propone Robin Sharma, no es esa habilidad de, wow, de crear. El libro se llama El líder sin cargo o el líder que no tenía cargo, ¿sí? También hay audiolibros en YouTube y demás, pero el libro no es tan largo, es bastante ameno, además se desenvuelve a través de una historia y de algunas metáforas y analogías que utilizan para explicar conceptos. Es muy, muy bueno, recomendadísimo. Ese, de hecho, les recomiendo, miren, si quieren libros importantes que les pueden ayudar antes de entrar en procesos, tener que ir a pagarle a alguien y tal vez que les sirvan para explorar herramientas iniciales, este es uno. Y les recomiendo, por supuesto, que este es una de las Biblias y de los libros de cabecera de coaches, de programadores, de psicólogos y demás, de motivadores del mundo, ¿sí? Que es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey. Importantísimo que usted lo tome porque en los 7 hábitos justamente va también desglosa algunas habilidades. Este es de Stephen Covey, uno de los consultores más importantes que ha habido en la historia de la humanidad. Es tan importante este libro que hoy por hoy muchas grandes compañías, la organización de consultoría de Stephen Covey, que él ya murió, pero que todavía existe la compañía, hoy por hoy vende una certificación en 7 hábitos. Hay un entrenamiento que se hace, ¿sí? Se hace un entrenamiento específico. Anteriormente era solo el libro, ahora hay un entrenamiento en 7 hábitos y algunas multinacionales lo hacen y es maravilloso. Tiene unas grandes herramientas ahí. Entonces les voy dando referencias porque creo que les puede ser muy útil. Entonces les decía que desde la perspectiva de Robin Sharma, este aspecto, la creatividad, tiene que ver no con partir de un punto cero y dejar algo totalmente nuevo en el mundo, tener grandes ideas. Él plantea la creatividad y la define de una manera muy simple como dejar todo mejor, todo lo que encuentres en tu camino, dejarlo mejor que antes. Si en teoría es una mirada que dice, por ejemplo, hay personas que llegan a su oficina y tal vez encuentran en el camino algo que está incomodando y prefieren rodearlo, prefieren dar la vuelta y pasar por otro lado, pero no piensan en, bueno, y si yo lo quito, pues me quito por un lado, me quito el obstáculo, pero también se lo estoy quitando a otro. O tal vez dejar organizado el espacio para que sea más eficiente para otros, ¿sí? Siempre es como pensar cómo generar pequeñas acciones que sean transformadoras sin la necesidad de pensar que es que tengo que hacer el gran hallazgo, el gran descubrimiento o proponer la gran idea. No tiene que ver con esta noción. Por supuesto, todo ejercicio de desarrollo personal para este caso, o de crecimiento o de entrenamiento, debe tener una visión, que no necesariamente es lo mismo que la meta, ¿sí? Una visión es un poco más amplia, un poco también en la perspectiva, cómo yo me sitúo al otro lado, qué otras cosas, con qué acompaño esta meta, ¿sí? Cómo se adorna, ¿sí? Aquí tiene que ver ya con el aspecto del desarrollo propiamente dicho, las estrategias y, por supuesto, todo entrenamiento implica un proceso de aprendizaje. No espere instrumentalizarse en sus vidas. ¿Por qué digo esto? Hay personas que aprenden a hacer instrumentos, que cuando hablo de instrumentos me refiero a que les enseñan un ejercicio, ahorita mostraré un par de ejemplos de ejercicios, ¿sí? Y lo que dicen, sí, claro, yo ya hice coaching, mire, yo ya hice el ejercicio tal, yo ya hice esto, yo ya me aprendí una técnica de visualización de la PNL para hacer tal cosa, ¿sí? El de torcer la espalda, y de hecho hay muchos personajes, los he visto en el mercado también, que venden talleres, le enseñan una técnica a las personas, los impactan, las personas terminan muy exaltadas, pero cuando llegan a su cotidianidad no saben qué hacer con eso, porque eso es instrumentalizar. Si eso es, ahí no hay un proceso, el aprendizaje no se instrumentaliza. Ahorita vamos a mirar incluso la PNL, el coaching y la educación o la andragogía, que es digamos, lo que sustenta el aprendizaje con adultos, plantean que hay unas etapas, unas instancias para que este aprendizaje se consolide. Y eso también les va a servir a ustedes para que identifiquen cuándo entonces yo puedo decir, ahora sí ya sé. ¿Sí? ¿Cuándo es que realmente puedo decir, yo ya aprendí? No cuando hice el taller de 2 horas, sino en qué momento. Y no estoy diciendo que no sirva, porque todo sirve, siempre sirve. Si no sirviera, pues no estaríamos aquí, porque este es un taller de 1 hora y media. Por lo tanto, sirve, pero
sirve en tanto yo haga otras cosas, en tanto lo acompañe de otros elementos, en tanto utilice otras herramientas. Si usted sale de esta charla y va, consigue el libro, seguramente tiene más sentido que si solamente escuchó lo poco que yo pude describir sobre el mismo. ¿Sí? Si va y consigue, ahorita les recomendaré tal vez un video, también se los mandaré, y eso tal vez si lo haces, si en el video se proponen ejercicios, miradas y posturas específicas, eso te va a servir también. Entonces ahí ya estás entrando en un terreno que es el del aprendizaje y siempre necesitaremos hacer eso. Por eso se llama coaching, ¿sí? Es un entrenamiento. Un entrenamiento no es una sesión es lo que te prepara para el entrenamiento. El entrenamiento es lo que tú haces al replicar una y otra vez lo que hiciste en esa sesión. Ahí ya te estás entrenando. En la sesión aprendes la rutina y después la rutina la tienes que replicar. Ahí ya hablamos de entrenamiento. Y cuando nos entrenamos, lo hacemos para construir hábitos, porque todo esto al final debe derivar en la construcción y la consolidación de hábitos. Ejemplos de ejercicios. Aquí voy a dar un ejemplo y aprovecho para decirles, este es muy conocido. Si no lo conocen, aprovecho para decirles, ustedes se meten a Google, escriban Rueda de la Vida, les van a aparecer muchos formatos similares a este. También va a aparecer un libro, pero no es el libro lo que estamos buscando. Escriba si quiere Rueda de la Vida, PNL o coaching, como quieran, y ahí les van a aparecer en las imágenes este tipo. Voy a explicar cómo hacerlo. Pero también les tengo una pista. Si ustedes se meten dentro de su dispositivo móvil, dentro de sus celulares, en la Play Store y escriben Rueda de la Vida, les va a aparecer una aplicación gratuita con el ejercicio y además con algunas recomendaciones, con otras cosas que pueden ayudarles para identificar posibles rutas para seguir entrenándose. Insisto, esto es un entrenamiento, así que todo el tiempo tenemos que ir en ruta de pensar, bueno, ¿qué nuevo puedo incorporar? Mi hoja de vida tiene títulos, pero necesito otras herramientas, necesito acompañarlo con algo, necesito impactarme. Y ese impactarme puede empezar por ejercicios como este. ¿Cómo se hace la rueda de la vida? Aquí hay una muy simple, hay unas que son mucho más completas, tienen más escenarios. Yo les recomiendo utilicen la con la que usted se sienta cómodo, cómoda. Hay escenarios que no aplican para todo el mundo, entonces también puede obviar o no. Pero ¿en qué consiste el ejercicio? Usted va a encontrar siempre esta esfera, este círculo, y por lo general va a haber una graduación, ¿sí? Como unas puntuaciones que usted debe poner, que van desde el centro equivale a 0, y hacia afuera, hacia el 10. Imagínese que usted se va a evaluar en su propia existencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer transformaciones? ¿Sí? Claro que sí, gracias. Vean, son pequeños detalles que uno olvida. Muchas gracias por hacerme la observación. Esto es muy sencillo. Cuando uno tiene que hacer transformaciones, hay personas que se quedan solo en el pensamiento. Entonces, llegan a la cama y se acuestan y empiezan, debo dejar de procrastinar, es que todos los días procrastino, y se quedan acá en la cabeza y al día siguiente otra vez se levantan y procrastinan, ¿sí? O lo que hacemos, por ejemplo, el 31 de diciembre, nuestra cultura, que es una cultura de comer uvas, entonces 12 uvas y usted empieza a comerse cada una y yo voy a conseguir un nuevo empleo, voy a conseguir más dinero, voy a ser un mejor padre, voy a ser fiel, voy a ser el jefe de mi jefe para que mi jefe no me moleste, bueno, voy a empezar y me propongo una cantidad de cosas y arranca el 1 de enero y usted dice, no, pero todavía está muy temprano, el año apenas empezó, voy a esperar unos días, 2 de enero, 3 de enero, le dio marzo y dice, uy, ya estamos como muy entrados en el año, pero bueno, vamos a hacer el intento, usted por ahí tiene un envión, cuando se da cuenta ya va en octubre y dice, no, esperamos hasta el 31 de diciembre, ahí nos volvemos a comer otras 12 uvas y volvemos a arrancar el ciclo. Y al final no hay transformación, se te vuelve un ejercicio circular donde no hay. ¿Por qué? Porque solamente es un ejercicio de pensamiento. Para poder que haya transformación necesitamos incluir acciones, necesitamos involucrarnos en el cuerpo, necesitamos involucrarnos en otras dimensiones. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, impactan ciertas esferas de nuestra corteza cerebral. Nuestra corteza cerebral se estimula, ¿sí? Aparte, esto es lo que llamamos los sistemas de representación. En la PNL se habla de que tenemos 3 sistemas de representación: auditivo, visual y kinestésico. ¿Qué traduce eso? De hecho, aprovecho para recomendarles
quieren hacer un ejercicio muy interesante, escriba en el buscador de Google en un instante, anote ahí en las anotaciones, les voy a dar muchas pistas porque este es otro ejercicio. Métase en el buscador y escriba test de sistemas de representación. Cuando usted se meta, le van a salir varios tests, en esencia son lo mismo. Haga uno, hágase un ejercicio, un test de sistemas de representación. ¿Para qué le sirve esto? Para saber, por ejemplo, usted cómo aprende y cómo se relaciona con el mundo, porque todos nos relacionamos a través de sistemas de representación específicos. Yo puedo ser más kinestésico y me doy cuenta que mi pareja es más auditiva. El kinestésico es una persona más dada al movimiento y al contacto, y el auditivo es más susceptible o más receptivo a lo que entra por el oído. Entonces, ella está esperando que yo la conquiste con poesía y con canciones, y yo estoy esperando conquistarla bailando el meneíto. Entonces, los dos estamos funcionando en escenarios distintos. Lo mismo ocurrirá en cualquier escenario de la vida. En un escenario laboral, pues su jefe es kinestésico, visual o auditivo, y usted está parado en otro sistema de representación. Si usted quiere mejorar esa relación, tal vez necesita desarrollar habilidades para relacionarse con otro tipo de personas. Tal vez necesite evolucionar en otros sistemas de representación, o por lo menos identificar el suyo para saber por qué le genera tal dificultad la interacción con otros, o por qué se le hace difícil en una sesión como esta escuchar a Pedro Sánchez durante 1 hora y media. Tal vez usted es visual, perdón, visual no, es kinestésico, y usted está esperando que Pedro le proponga un ejercicio de movimiento y lo tienen sentado durante 2 horas escuchando, ¿sí? Es un poco esta lógica. Entonces, aprender de los sistemas de representación. En estos ejercicios, cuando usted es una persona visual, usted a través del pensamiento genera imagen. Pero cuando se pasa a un formato de estos, también está impactando lo visual, pero al mismo tiempo, al tener que desarrollarlo manualmente, al tener que escribir, está también utilizando o activando las otras áreas de su cerebro que se activan con los otros sistemas de representación, porque usted está generando una acción, no solamente lo está pensando, sino que además está viendo lo que está pasando, porque además está utilizando texto en lo que está pasando, porque además está moviendo su mano. Los que sepan sobre esto, por ejemplo, cuando movemos nuestras manos, generamos interacciones y conexiones con el cerebro. Por lo tanto, el solo hecho de movilizar la mano le está indicando a su cerebro, le está enviando un estímulo. Por eso se hace a través de formatos y elementos visuales. Entonces, ¿qué hace usted? Se evalúa en un ejercicio como este, usted evalúa cómo está en cada una de las dimensiones de su vida, en cada uno de estos escenarios. Usted dice, bueno, la salud, y usted, yo me voy a evaluar mi salud, y resulta que es que desde que empezó el año pasado la pandemia hasta ahora usted se siente enfermo, y usted no sabe por qué. Tal vez usted pasa más de 10 horas encerrado en su casa, está en teletrabajo y ha dejado de recibir el sol, por lo tanto entonces dejó de activar la producción de vitamina D en su cuerpo, que solamente se activa a través del contacto directo con el sol, ¿sí? Por lo tanto, si usted está encerrado, está en déficit de vitamina D, su sistema de defensa ha decrecido y su salud se deterioró. Usted no sabía eso, ¿sí? Pero al empezar a hacer un autodiagnóstico, eso no le va a arrojar la información por sí sola, pero usted va a empezar a darse cuenta y decir, ah, bueno, mire que mi salud está como mal, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, tal vez, mire, por acá me apareció, no sé, supongamos que acá dice actividad física o deporte, y resulta que tampoco estoy haciendo deporte. Ah, entonces mire que este también está bajito, entonces necesito tal vez impactar este acá para que este mejore, o tal vez mi salud se ha deteriorado porque estoy teniendo problemas en mi familia, peleo con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, con mis hijos, con todo el mundo. Entonces necesito identificar, o mi salud decreció porque mi economía está muy mal, y cuando las personas tienen problemas económicos también se deprimen, entran en, digamos, en estos choques emocionales que derivan al final en la sensación de no estar saludables. Entonces, lo que nos sirve este tipo de ejercicio es para conectar, para darnos cuenta de en qué escenarios, en qué situaciones y en qué contextos. Después de que uno hace el ejercicio, no tiene la respuesta, pero uno ya puede decir, bueno, el que está más bajito es la familia o es el amor. Entonces, voy a impactar eso. Usted entró hoy, el día de hoy, a un taller que tiene que ver con la proyección laboral, ¿sí? Y con usted para proyectarse laboralmente. Y yo le estoy hablando del amor. Y esto es importante
Porque una persona que no está emocionalmente bien en algunas dimensiones de su vida, decrece en su productividad también. Sí, eso se ve en el semblante. Eso es como cuando usted recibe a un amigo, una amiga y van a tener una conversación y usted le ve y en el semblante usted dice, uy, le pasó algo. Y usted le pregunta, ¿qué te pasa? Si lo mismo se nota en cualquier otro escenario, no importa cuánto intente usted maquillar el rostro, la postura, la corporalidad, es algo que es evidente a los ojos. Y por eso es importante que desarrollemos herramientas, que nos conectemos con esto y que hagamos nuestro propio diagnóstico. Bien, entonces ya les di una pista, pueden buscar por Google si quieren las herramientas y si no, también podrían buscar en la Play Store, si fuese el caso, y ahí van a encontrar muy buenas herramientas de esto. Vamos a mirar otro. Este es otro tipo de formato que es muy interesante. Hay muchas versiones de este, no lo van a encontrar con este nombre, lo van a encontrar en otras modalidades, en otras versiones, y se llama inventario de atributos personales. ¿Y qué es un inventario de atributos personales? En esencia, un inventario de atributos personales es darse cuenta cuáles son los recursos con los que se cuenta, ¿sí? Para poder iniciar cualquier cosa. Y cuando usted va a empezar una empresa, usted tiene que saber cuánto dinero tiene, si tiene local, si no tiene local, si necesita empleados, si no necesita empleados, si necesita un tipo de montaje específico, si necesita qué tipo de equipos, instalaciones, bueno, todo esto necesita, pero también necesita saber qué cosas tiene usted, ¿sí? ¿Con qué cuenta usted? Y por lo tanto, usted también subdivide categorías y dice, bueno, en el plano afectivo, ¿cuáles son mis recursos afectivos? Esto tendrá que ver con el trabajo, claro, porque nosotros en el trabajo también tenemos una dimensión afectiva. Por lo tanto, esa herramienta será importantísima para relacionarme con el mundo, con los demás y poder tener un mejor desempeño dentro de un entorno. Cuando usted va a un proceso de selección, usted tiene una dimensión afectiva. El que usted conecte, genere un buen feeling con su entrevistador, va a facilitarle también las cosas. Por lo tanto, sus herramientas afectivas son importantísimas ahí. Necesita herramientas en lo familiar, por supuesto, ya lo mencioné, cualquier escenario que se cae necesita estabilizarse o recuperarse o rehabilitarse para brindarnos esta sensación de plenitud y a través de esto, por supuesto, potenciarnos. En lo físico, nosotros somos seres físicos, físicos desde dos perspectivas, uno desde la perspectiva de lo que se ve, de lo que es tangible, y también desde lo que suponemos, imaginamos o creemos de nosotros mismos en nuestra apariencia. Es decir, yo en lo físico puedo hablar de mis atributos y me puedo ir a lo concreto y decir yo soy alto, yo soy fuerte, ¿sí? Y esos son atributos físicos míos, los cuales pueden ser evidentes, aparentemente evidentes a la vista. ¿Sí? La gente me puede ver y dice, ah, sí, usted es alto, y tal vez puede verme y decir, ah, usted sí es fuerte. ¿Sí? Pero también hay otros que son subjetivos, que son importantes, puede no ser para el resto, pero para mí son importantes. Yo puedo decir, ah, yo soy atractivo, ¿sí? Yo soy apuesto, esos son atributos que para mí son importantes y yo me lo creo, y para mí ese creérmelo puede ser fundamental también porque eso ayuda o no en las interacciones con los demás y en mi relación conmigo mismo. En lo intelectual puedo ser proactivo, puedo ser curioso, puedo ser inteligente, puedo ser conocedor, ¿sí? Hay muchos tipos de atributos que podrían entrar ahí. En lo laboral, ¿cuáles son tus atributos? Usted lo están entrevistando y le dicen, bueno, cuénteme, ¿y cuáles son sus atributos laborales? Y casi que la gente recita, ¿sí? Recita de texto las mismas cosas. Esa es una generalidad. Entonces, para que usted no se caiga en el mismo texto, no, yo soy buen compañero, yo sé trabajar en equipo, soy líder, ¿sí? No se caiga en el texto, tenga otros elementos, otras cosas, identifique recursos tal vez que lo diferencien un poco del resto y que marquen también una huella para que usted pueda potencializar o incluso sepa lo que usted no tiene. Alguna vez yo le hice una entrevista a una persona y la persona decía, yo no soy tan bueno trabajando en equipo. Sin embargo, es decir, prefiero trabajar solo, era lo que él decía. Sin embargo, si necesito trabajar en equipo, lo hago. Y lo hago bien, porque me gusta ser perfeccionista. Entonces,
Ahí uno denota, yo como entrevistador puedo decir, aquí hay un margen de mejora buenísimo, o puedo decir, no, aquí hay un factor de riesgo porque esta persona ya claramente me está definiendo que no le interesa trabajar con otros, ¿sí? Puede haber diferentes posturas, pero la realidad es que el que usted se conozca, el que usted tenga un nivel de conocimiento personal le va a brindar una noción de aproximación. Para eso es este tipo de ejercicios. Y bueno, en lo social tiene que ver también con tu interacción con el mundo y ahorita voy a ampliar esto porque esto tendrá que ver con unas dimensiones de nosotros que siempre necesitaríamos explorar y que son importantísimas a la hora de potenciarnos y de identificar cómo cuando uno se piensa y se proyecta profesionalmente, no solamente tendrá que proyectar conocimiento, la gente se forma en lo técnico y amplía y se llena de diplomas, pero hacia adentro necesitamos también otras. Este tipo de ejercicio también los vas a encontrar. Esto, por ejemplo, es una rueda de emociones. Esto es mucho más amplio y como les decía, ustedes van a tener también, los que participen como de todo este ciclo de capacitaciones, va a haber un taller específico sobre emociones, por lo tanto, este se los voy a dejar más como una provocación. Igual en internet, si buscan, van a encontrar información sobre él. Rueda de las emociones se llama. Hay como dos corrientes de dos psicólogos teóricos, son muy similares, pero no son exactamente iguales. Entonces, igual, no importa cuál de las dos tomen, les va a servir para identificar. En esencia, para simplificarlo ahorita, todos nosotros tenemos un nivel emocional sobre el cual nos relacionamos con el mundo. Todos lo tenemos, eso hace parte constitutiva de nuestra dimensión más personal. Por eso, el identificar cómo operan nuestras emociones, cómo influyen nuestras emociones en ciertos momentos, en ciertos contextos y en ciertas circunstancias, es fundamental para poder generar también transformaciones, ¿sí? La forma en cómo respondemos a cierto tipo de estímulos, la forma en cómo respondemos a cierto tipo de escenarios es diferente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el identificar los recursos emocionales que tenemos para el afrontamiento será esencial para finalmente trascender a otro nivel. Y este es uno de los más comunes, este es mucho más utilizado en PNL que en coaching, aunque en coaching también se utilizan, los mapas mentales. Los mapas mentales tienen un poco esta finalidad que ya había mencionado con el tema de los sistemas de representación, porque lo que buscan es impactar nuestra corteza cerebral a través de diferentes estímulos. Cuando vamos a hacer un proyecto, solemos utilizar digamos, esquemas muy cuadriculados. Entonces, no sé, voy a organizar un proyecto de desarrollo personal o me voy a proponer, como en la imagen dice, aprender un nuevo idioma o voy a adelgazar, cualquier cosa en la que usted se comprometa, solemos utilizar formatos muy de cuadro, muy de texto. En estos formatos decimos, la meta es bajar 20 kilos, y entonces debajo escribo, voy a hacer ejercicio 5 días a la semana y empiezo a escribir cosas en texto en una forma lógica. Resulta que, y aquí voy a utilizar justamente algo que ya había mencionado antes, las neurociencias de este lugar han hecho estudios muy avanzados en los cuales demuestran que nuestro cerebro no tiene una forma estructurada de procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que para el cerebro él no integra la información como 1, 2, 3, él la toma toda la información y la va organizando de acuerdo a ciertos elementos, patrones y demás, y eso se convierte en sinapsis que al final se traducen en la posibilidad de generar cambios y demás. Por lo tanto, si ustedes notan la imagen se parece mucho a una neurona. Los mapas mentales utilizan este principio en esencia porque se entiende que si el cerebro recibe el estímulo en la forma en cómo él toma la información a partir de colores, a partir de conexiones, a partir de otro tipo de interacciones, el cerebro recibe mucho este estímulo de una manera más potente, porque se potencia por el color, por la información, por la imagen, por la forma. Cada uno de esos elementos se está estimulando al mismo tiempo. Entonces, cuando yo trazo un proyecto, yo ya no lo hago de una manera estructural, cuadriculada, sino que yo empiezo a ramificar, a crear. ¿Sí? Imagínese, por ejemplo, que su proyecto usted lo hiciera en un árbol y entonces en las raíces, el tronco va a ser la meta o el proyecto que usted se va a colocar.
y en las raíces usted va a colocar sus herramientas, sus atributos, sus virtudes, los recursos con los que usted cuenta para que eso crezca, para que al final salga su proyecto. Y al final, en las ramas, habrá unos frutos, es decir, lo que usted va a obtener por haber logrado su proyecto. Entonces, si usted mira, usted está dándole al cerebro una información distinta dentro de un esquema totalmente diferente al tradicional. Y utilizar este tipo de recursos tiene esa maravilla y esa finalidad. Aquí entonces voy a ir simplificando algunas cosas, sin embargo, aprovecho, si tienen preguntas, este es un momento idóneo para que las hagan. Vayan haciéndolas. Si hay algo que no quede claro, si hay algo que no, que le haga falta, si hay alguna expectativa que llenar, haga la pregunta igual que aquí estamos. Si no conozco la respuesta, me comprometo a orientarle para que la encuentre, pero estoy absolutamente seguro de que podremos tratar de complementar mucho de lo que ya está pasando en esta interacción. Entonces, PNL y coaching va a traducirse en este caso como desarrollo personal. Cuando usted hace un proceso de PNL y coaching, usted lo que está buscando es desarrollarse dentro de una lógica personal. Y esto se traduce en 3 dimensiones o en 3 escenarios concretos. Primero escenario, lo intrapersonal. Lo intrapersonal responde a lo que usted es como persona, aquello que usted en su esencia es en el mundo. Eso es lo intrapersonal, ¿sí? Su autoconocimiento, su autoimagen, ¿sí? Su autoestima, todo eso se corresponde con lo intrapersonal, la dimensión desde ahí, su historia de vida, ¿sí? Ese tipo de cosas son lo intrapersonal. Si usted quiere comprometerse en un proceso de cambio, necesitará pasar por esa dimensión, no puede abandonarla, no puede negarla ni desconocerla. Y hoy por hoy esto es fundamental. Insisto con eso, si bien las hojas de vida se centran mucho en lo técnico y uno creería que la hoja de vida es lo que uno es, la hoja de vida es solamente una porción de nosotros, ¿sí? Ya les voy a responder esas 2 preguntitas. Voy a acceder aquí al chat. Permítanme que acá tenemos 2 escenarios y voy entonces a responder esas 2 preguntas. Si quieres yo te las puedo leer, Pedro. Vale, aquí ya igual aquí tengo acceso. ¿Cómo hacer para que mi jefe pueda adaptar un estilo de liderazgo diferente en la empresa y que sea coherente frente a la necesidad de los trabajadores en un mal ambiente laboral? Uy, esa es una pregunta compleja porque pasa, cuando dices mi jefe, pareciera ser que tú, Natalie, quisieras que sea, o sea, lograr que él se dé cuenta. Y el tema pasa justamente por eso, y es que él tiene que darse cuenta de esa necesidad. Sin embargo, hay cosas sutiles. Voy a utilizar un principio de la psicología y este principio tal vez te pueda ser un poco esclarecedor, y es el modelamiento. El modelamiento es, por ejemplo, yo me voy a colocar acá en el lugar de ser papá. Si yo tengo una hija de 4 años, bueno, va a cumplir 4 años. Y a veces mi hija no me hace caso. Entonces yo siento que tal vez tenga que gritar, o yo siento que tal vez tengo que mirarla feo, o yo siento que tengo que hacer algo, no importa lo que sea, pero nada me funciona. Y viene alguien y le dice algo y ¡prum! Tuvo éxito. Entonces, cuando yo observo esto, empiezo a darme cuenta que tal vez haya una forma distinta. Y yo puedo tomar uno de 2 caminos. Uno, continúo intentándolo de la manera que ya lo he hecho y que he fracasado muchas veces. O 2, empiezo a mirar la posibilidad de utilizar esta nueva forma de interacción para resolver la situación. En ese orden de ideas, Natalie, tal vez habría que mirar cómo desde la base, es decir, desde las otras personas que están en la interacción, o tú u otros, generan a través del modelamiento comportamientos y prácticas que permitan a ese otro darse cuenta que ese camino no funciona. Y a través de eso, pues él podría llegar y sentirse confrontado frente a esto. Es complejo porque, en efecto, es un ejercicio de mucha paciencia. Tiene que ver con que el otro es el que se tiene que dar cuenta.
Decírselo no le va a servir tal vez de mucho, pero también uno puede intentarlo. Y ahí hay una herramienta dentro del ejercicio de la comunicación que puede serte útil. En comunicación hablamos de un principio que es la comunicación asertiva, es saber decir lo que es, cuándo es, en el momento que es, ¿sí? Y de la manera que es. Por lo tanto, también podrías explorar la posibilidad, o podrían, hablo en plural también, de que otros también lo hagan, y es mirar quién puede ser un interlocutor que se sienta escuchado, validado y afirmado por la persona y transmitirle la información. Porque a veces las personas no quieren ser, no siempre son como son porque quieran ser como son, sino porque creen que ese es el camino. ¿Sí? Y para mí también, así como a veces me doy cuenta por modelamiento, ¿sí? Por lo que otros me muestran cómo debo actuar con mi hija, también a veces me doy cuenta a través de ella cómo debo actuar. A veces me dice, papá, tal cosa, estás haciendo esto. Entonces, eso me sirve a mí como referencia y tal vez eso va a generar, eso va calando, ¿sí? Tú hablaste de estilos de liderazgo. Entonces, no sé si cuando también hablas de estilos de liderazgo estás situándote específicamente en la teoría de liderazgo situacional, porque también habría que mirar cuál es el contexto y el marco de la teoría o digamos, si este jefe tiene una línea de referencia teórica y conceptual, ¿sí? Porque por ahí también hay otra posibilidad, y es, yo mencionaba ahorita lo de los sistemas de representación. Puede ser que tu jefe no escuche mucho, es decir, que no sea muy auditivo, muy receptivo para escuchar. Sea una persona de contacto, si es una persona de contacto, tal vez habrá que acercarse y contactar con él, pero si la gente tiene miedo, no se acerque y por lo tanto no están accediendo a aquella forma o aquella práctica que para él es fácil. O tal vez sea visual, entonces necesita que le regalen un libro donde esté la información y que esto le permita para conectar las ideas. Pero es un ejercicio de cotidianidad, no es una cosa que sucede de un día para otro. Y vuelvo, insisto, en este caso pasa por el otro darse cuenta. La mejor estrategia casi siempre tiene que ver con el modelamiento, es decir, que cuando yo veo el comportamiento grupal y veo que la dinámica grupal empieza a mostrarme algo, yo me puedo empezar a generar interrogantes y ahí puede ser un momento de abordaje. Pero es complejo, no deja de ser difícil. A veces en las organizaciones la gente lo que hace es que manda al jefe a un taller a ver si se da cuenta o aprovechan los espacios de capacitación si los hay, si miran a ver qué tipo de canales y demás pueden servir. Linda Hernández nos pregunta, ¿de qué manera la PNL puede potencializar los talentos? Linda, la PNL, y bueno, no solo la PNL, también el coaching, la PNL utiliza una serie de técnicas que lo que hacen en muchos casos es a través de visualizaciones, verbalizaciones y demás, generar lo que se llaman o lo que se denominan anclajes. En esos anclajes, esto es como hacer lo que llaman los monjes tibetanos, hacer los mantras, ¿sí? Es en la repetición y la repetición y la repetición y la repetición, yo voy generando una creencia. Nuestras creencias son determinantes también para nuestras acciones. Es decir, si yo creo que no puedo y yo me repito muchas veces que no puedo, pues no voy a poder. Por lo tanto, lo que necesito aprender a desarrollar o a trabajar en mí tendrá que ver con mi creencia. En la PNL se explora mucho de este tipo de recursos. Se utiliza mucha visualización porque entonces veo y eso me impacta tanto que al final termina también modificando cosas en mí. Pero entonces aquí viene justamente el tema. Habría, desde la lógica también de este tipo de teorías, uno también tiene que consumir aquello que quiere lograr. Me explico. Si yo quiero ser una persona pacífica, pero mis películas favoritas son Los Vengadores, Rápidos y Furiosos y no sé, y me gusta mucho ver series de televisión como Game of Thrones, pues claramente, aunque no me voy a convertir en Jon Snow y voy a salir a decapitar personas, evidentemente la información que me estoy metiendo, ¿sí? También es influyente para el tipo de acciones, de creencias y de ideas que estoy plasmando. Puede ser que no lo traduzca propiamente en un comportamiento, pero ahí sí hay un elemento que a mí me gusta resaltar, que es, usted quiere generar una transformación, tiene que consumir ese producto tantas veces como sea posible, venderse esa idea y generar además un plan de trabajo alrededor de eso. No solamente es repetírselo,
un rato y luego paso y entonces pongo las noticias y me conecto con otra idea, ¿sí? Sino que casi todo mi plan de trabajo y de día debería girar en torno a este tipo de cosas. Si yo voy a crear entornos saludables, debo vivir una vida saludable, no solamente en el pensamiento y en la palabra, sino también en la acción. La PNL aporta desde ahí, pero aporta solo sí y solo sí si además lo acompaño con acciones concretas. Es decir, no solamente es visualizar en momentos, hacer 2, 3 ejercicios de visualización, de verbalización, generar el anclaje, crear frases de poder, todo esto sirve, pero sirve si lo acompaño con planes y con acciones concretas, ¿sí? No sé si eso responda a tu pregunta y si te pueda servir desde esa lógica, y es muy útil, pero necesita acompañarse de algo más. Yo tengo muchos amigos, yo no soy programador neurolingüístico, conozco porque he trabajado con muchos programadores neurolingüísticos, tengo grandes amigos, de hecho, de las 2 escuelas grandes del mundo en programación neurolingüística, siempre tenemos este tipo de debates, es decir, es una herramienta, es un insumo, pero toda herramienta y todo insumo, un martillo, no es nada sin la puntilla, ¿sí? Necesita complementarse. Si el martillo solo termina destruyendo, pero con la puntilla termina creando. Entonces habrá que tener algo más y además necesita tener la voluntad de alguien que lo maneje, porque si no simplemente son herramientas en una caja y las herramientas en la caja no sirven para nada. Bien, esto desde ahí. Luego voy a pasar a al siguiente plano para todos y para todas. Usted no solamente necesita herramientas para usted, es decir, usted no necesita solamente, entonces ahora me voy a filosofar y voy a irme para adentro y entonces lo intrapersonal y quién soy yo y no. Habrá también que trabajar en otra dimensión que es lo interpersonal y lo interpersonal tiene que ver con mis relaciones, con mis interacciones con las personas, con el mundo, ¿sí? Con mis formas de comunicarme. Todo esto se corresponde con lo interpersonal, los procesos de desarrollo personal, llámese PNL, coaching, aquí lo hemos dejado desde aquí, pero hice la aclaración al comienzo, también puedes utilizar psicología y hay diferentes escuelas, moldear la conducta a través de tal vez terapia positiva, bueno, no importa cuál sea el enfoque desde donde te pares, pero usted necesita no solamente trabajar sobre usted, sino también trabajar sobre usted en relación al otro. Y ahí empieza a crecer, ahí empieza a cambiar. Aprovecho para decir, les había mencionado, les había anticipado, no me dejen olvidar, hay un video que les voy a compartir el enlace, se llama El efecto de la sombra. Es basado en un libro que se llama El efecto de la sombra y la autora se llama Debbie Ford, ¿sí? Es un libro maravilloso porque justamente plantea desde lo intrapersonal y desde lo interpersonal aquellos aspectos de nosotros que terminan siendo influyentes en nuestras interacciones, en nuestros mundos y que son generadores de cierto tipo de hábitos, de adicciones, bueno, de una cantidad de problemáticas con las cuales vivimos y que también al final torpedean nuestros intereses personales, sean profesionales, amorosos, sea cualquier tipo de proyecto que me quiera emprender, al final termina torpedeando por aspectos que tienen que ver conmigo. Entonces ahorita se los mando, les va a resonar bastante, estoy muy seguro de ello. Y finalmente hay una dimensión, esta palabra quiero decir es inventada por mí, porque normalmente no se enuncia así. Llevo años utilizándola de esta manera, me he tomado la atribución personal de inventarla desde allá. Y hay hay otras palabras que recogen esto, pero en este caso lo extrapersonal tiene que ver con aquello que no es tuyo, pero que influye sobre ti, ¿sí? Que tiene un impacto y sobre esto también habrá que aprender a desarrollar herramientas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la pandemia. Usted tiene control de la pandemia, usted tiene el poder para modificar la pandemia, para acabar el virus o para cambiar las políticas de salud pública. No, usted no tiene poder sobre eso. Sin embargo, eso sí tiene poder sobre usted, es decir, sobre decisiones, sobre hábitos, sobre creencias, sobre formas de comportamiento. Ahí ocurren cosas. Por lo tanto, yo necesito también desarrollar planos, herramientas, estrategias para abordar eso, ¿sí? Transformarme en el plano extrapersonal. Hay personas que si el dólar sube o el dólar baja, eso los afecta. Bueno, pues habrá que mirar cómo trabajar sobre eso, porque usted no tiene control sobre si el dólar sube o el dólar baja. Usted no tiene control sobre si hace frío o hace calor, pero hay personas que salen a la calle y se quejan porque el sol está ahí.
Y es sorprendente, y es increíblemente sorprendente además, por ejemplo, en ciudades como Cali, donde las personas habitualmente se quejan por el sol. Y yo digo, bueno, si a usted el sol le molesta, habrá que trabajar muchísimo sobre eso, porque pareciera ser que en los últimos 6.000 millones de años el sol ha caído sobre Cali casi con la misma intensidad. Eso quiere decir que el sol no se va a ir, pero si usted no cambia su respuesta frente a él, es decir, frente a ese fenómeno que está por fuera de usted, igual lo va a seguir afectando así a usted toda la vida. Usted va a llegar a la oficina irritado, va a llegar a la entrevista irritado, va a llegar molesto a cualquier escenario porque a usted le irrita eso. Lo paradójico del asunto es que cuando empieza a llover ocurre el mismo fenómeno, pero a la inversa, porque ahora tiene demasiado frío. Entonces, ese es un fenómeno que usted no tiene control, usted no lo maneja, ¿sí? O para los que se graduaron tal vez hace muy poco tiempo, o los que todavía están cercanos a graduarse, la congestión de la vía en la universidad. Había gente que llegaba a la universidad supremamente molesta por eso. ¿Usted tenía control sobre eso? No. Usted tenía control sobre otras variables, pero no sobre eso. Es decir, que hubiese o no trancón no dependía de usted. Lo que sí dependía de usted tal vez era madrugar un poco más, o tener una actitud diferente frente a ese fenómeno. Aproveche para leer las copias en el Transur, haga algo distinto, pero no se limite a madrear a todo el mundo durante 1 kilómetro porque las cosas no funcionan para usted como usted las quisiera. Entonces es eso a lo que se refiere lo extrapersonal. Muy bien. Ya para ir finalizando nos quedarán 2 imagencitas. Siempre he resaltado el tema de esto es un entrenamiento, ¿sí? Esto es un entrenamiento y todo entrenamiento debe pasar desde un nivel totalmente inconsciente hasta un nivel que se llama maestría o dominio. Si usted quiere entrenarse, usted se dará cuenta que su entrenamiento estará completo cuando llegue a esto, al dominio. Cuando usted va a un taller, yo les decía que un taller no es un proceso, un taller es un espacio limitado en el cual usted participa de algo, ¿sí? Y que puede ayudar pero no es en sí mismo el proceso. Usted normalmente va a pasar por algo que se llama la incompetencia inconsciente. Es decir, que al principio usted no sabe y además no sabe que no sabe, ¿sí? Es decir, usted no tiene la competencia, usted todavía no tiene la habilidad, pero además ni siquiera sabe, porque tal vez ni siquiera tiene identificado eso. Tal vez hasta que usted vino a este espacio ni siquiera sabía que había una cosa que se llama la rueda de la vida. Por lo tanto, eso no era importante para usted. Usted llegó en un estado de incompetencia inconsciente. Luego usted pasa a un estado de incompetencia consciente, que es justamente lo que pasa, lo que suele ocurrir en un taller. Por eso es tan peligroso que uno vaya a una charla y diga, uy, yo ya hice coaching, o yo ya hice esto, yo ya trabajé sobre mí porque fui a 3 horas de capacitación, 10, 15, 20. No, es mucho más. Entrenarse implica más. Ahorita daré un dato que los japoneses suelen utilizar frente a esto. ¿Por qué? Incompetencia consciente quiere decir que usted no sabe, todavía no sabe, ¿sí? Usted no, es decir, no ha desarrollado la habilidad, pero ya es consciente de eso. Es como cuando usted se monta por primera vez a aprender a manejar el auto. Al principio usted no sabe nada. Luego usted ya sabe que la palanca de cambios está a su lado derecho. Y por lo tanto, cuando va a meter los cambios, las primeras veces, por lo general usted tiene que mirar. ¿Por qué tiene que mirar? Porque usted todavía no sabe hacer la acción. Entonces usted dice, primera, y mira la acción. Igual que un niño o niña cuando va a empezar a caminar. Al principio mira en el piso. Usted hoy por hoy en su adultez ya no mira el piso y no dice izquierda, derecha. Usted no hace eso. Pero cuando estaba bebé, seguramente sí necesitaba mirar dónde iba a dar el paso para poder tomar la decisión. Eso es incompetencia consciente, es decir, todavía la habilidad no se ha desarrollado. Pero usted lo puede llevar al pensamiento, volvemos al tema de uno puede llevar las cosas al pensamiento y volver las acciones. Lo que pasa es que si solo se queda en el plano del pensamiento, si no pasa al siguiente nivel, todavía no es una habilidad. Luego vas a pasar a algo que se llama competencia consciente. En la competencia consciente usted ya no mira la palanca de cambios, ¿sí? Pero cuando va a meter el cambio, usted piensa en él todavía. Es decir, voy a meter la tercera, y usted lo lleva todavía a la imagen, aunque no haga el gesto de volver sobre él, de identificar el terreno. Lo mismo le va a pasar al niño cuando está caminando. Va a dar el paso y ya no mira el piso, él mira al frente, pero piensa en el paso antes de darlo para poder ir generando las condiciones de confianza que le permitan dar más pasos. Eso se llama competencia consciente.
Y finalmente, para que usted llegue a la siguiente fase, necesitará pasar por algo que se llama competencia inconsciente. La competencia inconsciente es cuando usted ya sabe y no necesita saber que ya sabe, es decir, simplemente lo sabe, ¿sí? Como cuando usted camina todos los días y usted no necesita levantarse en la mañana y pensar en cómo dar los pasos, usted simplemente se para y empieza a caminar sin haber pensado en el proceso. Incluso, ni siquiera, digamos que usted se levantó de su cama y dice tengo hambre, usted no piensa en la nevera para imaginarse el camino que debe recorrer para llegar a ello, usted simplemente piensa en el deseo de comer y se dirige a la cocina de manera automática y abre la nevera y experimenta a partir de lo que está observando. Eso ya es otro nivel, es otro nivel. Y dominio es cuando ya se vuelve tan automático que ni siquiera, ya ni el pensamiento necesita involucrarse ahí. Es un poco, es parecido a hablar, ¿sí? Si al principio, cuando no sabemos hablar muy bien, por ejemplo, las personas que no suelen hablar mucho en público y que se les hace muy difícil hacerlo, al principio cuando hablan en público, usted se da cuenta porque empiezan a pensar en lo que van a decir, entonces se demoran más, tienen la necesidad de generar estas pausas para poder conectar sus ideas, ¿sí? Cuando ya tienen mucho más dominio, pueden hablar e incluso ir pensando en lo siguiente que van a decir, o incluso pueden estar en otra acción, pueden estar haciendo círculos mientras están hablando de cuadrados y pueden estar haciendo triángulos mientras están hablando de círculos, ¿sí? Pueden hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya sus ideas conectan en otra línea de producción. Estas son cosas que se ejercitan y esto es lo que se llama la maestría. En Oriente se habla de que la maestría se alcanza mínimo con 15.000 horas de entrenamiento. Es decir, que es algo que se repite y se repite y se repite. Si alguien en este espacio alguna vez en su vida practicó artes marciales, voy a decir esto porque es muy particular. Yo tuve formación con maestros desde muy pequeño, desde los 4 años hasta muy viejo ahora, y pues muy viejo, no tan mayor, que no soy tan viejo, pero los japoneses y los coreanos y en la cultura oriental en general, lo primero que te enseñan el primer día que llegas, lo vas a hacer siempre hasta el último día. Es decir, lo que te enseñan en el primer día de clase no es algo al vacío, no es porque eres el nuevo, es porque es lo que vas a repetir una y otra vez. Te enseñan a saludar, por ejemplo, y eso lo vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, todas las veces. ¿Por qué? Porque ahí es donde alcanzas el nivel de dominio y de maestría. Por eso los maestros no son maestros porque tengan una mejor técnica, no son maestros porque sean más viejos, son maestros porque lo que dominan es el hábito. Eso es lo que dominan, ¿sí? Si ustedes miran, bueno, si uno mira a los viejitos japoneses, uno dice, pero este señor es maestro, pero ni siquiera se puede mover, ¿sí? Uno lo ve pausado, lo ve cauto, y no es por su habilidad, es por su dominio. La habilidad y el dominio no son necesariamente lo mismo. Por supuesto, para haber llegado al dominio tuvo que haber habilidad, pero el dominio ya tiene que ver con un nivel más sensible, que además se traduce también en otras prácticas, en otras cosas que ya están imprimadas en la persona. Entonces, eso es lo que llamamos dominio. Quiere decir que lo que usted haga en cualquier proceso de transformación, coaching, PNL, cualquier escenario, deberá pasar por todos los días, volverlo un ejercicio, convertirlo en un hábito. Por eso las personas no suelen funcionar en las dietas, porque hacen dieta 3 meses y después viene el efecto rebote, vuelven y caen. Porque si usted lo que hace es una dieta, usted no está construyendo un hábito, usted está haciendo una dieta. Cuando se acabó la dieta, usted vuelve al hábito que tenía antes, porque no conoce otro. Lo que usted necesita es construir un hábito. Y un hábito quiere decir que a partir del momento que adopta esa práctica, se vuelve su libreto. Se vuelve su libreto en el dormir, en la actividad física, en los estilos de vida, en la alimentación, en todo lo que usted se proponga. Lo mismo pasará con las propuestas de crecimiento, de desarrollo personal. Tienen que convertirse en hábitos para que se incorporen y se adhieran al ADN nuestro. El resultado esperado, este gráfico, si lo quieren buscar, se llama el Ikigai. Esto hace parte de la cultura japonesa. Es una práctica, para ellos esto es un libreto, una filosofía. ¿Usted para qué hace todo esto? Usted lo hace para conectarse con lo que ama, ¿sí? Pero también para conectarse con lo que el mundo necesita, es decir, identificar realmente si eso que usted hace sirve o no sirve y todo lo demás, pero al mismo tiempo también por lo que le vayan a pagar y sobre todo con algo con lo que usted sea bueno.
Porque puede ser que usted ama cantar, pero si no tiene bonita voz, pues no llegó muy lejos, ¿cierto? Probablemente no va a lograrlo. Puede ser que usted es muy bueno, pero por eso no le paguen a nadie, es decir, eso no da dinero, entonces puede ser que no te vaya a servir de a mucho, ¿sí? Puede ser que es algo que necesita el mundo, pero usted no es muy bueno en eso, entonces tampoco le va a funcionar. Tiene que haber una conjunción de todo. Si solamente hay uno o si solamente hay unos, no hay una plenitud. Cuando usted tiene algo que ama y una habilidad en ese algo, usted solamente tiene una pasión, pero necesita también que el mundo necesite eso y necesita además que le paguen por eso. Si usted tiene algo en lo que es bueno y algo y que en lo que además le puedan pagar, pero no lo ama ni lo necesita el mundo, usted lo que tiene es una profesión. Por eso ser profesional no necesariamente es la solución a todos nuestros problemas, es solamente un paso. ¿Sí? Necesitas integrar lo otro. Si usted lo que tiene es algo que el mundo necesita y algo por lo que le pueden pagar, pero no tiene ni amor, ni es bueno en eso, usted tiene una vocación. Y si usted, el mundo lo necesita y usted lo ama, usted tiene una misión, pero por más que sea una misión, está incompleto. Sí, por eso usted necesita un poco de todo, necesita amar ese proyecto, identificar que sea importante para el mundo, que el mundo de verdad lo necesite, que además pues pueda ser un generador de recursos si usted tiene una expectativa para capitalizar eso y traducirlo en dinero. Y además necesita ser bueno para eso. Y eso al final es el sentido de su vida. Para esto es que realmente sirve, para esto es el mayor impacto de los procesos de desarrollo personal, el uso de herramientas como el coaching, la PNL y todos estos instrumentos y juguetes que vienen consigo, sirve para eso, para descubrir y conectarnos con estos elementos. En su utilidad, por supuesto, se traduce en una mejor hoja de vida, ¿sí? Ya vamos a ir finalizando. Te va a ayudar en el proceso de selección porque te da elementos para este proceso, ¿sí? Te ayuda para construir y consolidar un plan carrera. Te puede ser útil para cambiar y ajustar proyectos, ¿sí? Porque a veces yo lo que quiero es, tengo un proyecto, pero necesito ajustarlo, cambiarlo, mejorar mi proyecto. Entonces, para esto es muy útil. Y finalmente, para iniciar también nuevos proyectos. No tengo proyectos, estoy en cero. ¿Me es útil? Claro que me es útil, porque me puede ayudar a identificar los primeros recursos, recuerden, los primeros ladrillos para construir ese proyecto. Bueno, querido grupo, yo he sido casi como una locomotora tratando de abarcar unos contenidos. Les ofrezco una disculpa si he sido muy basado en conceptos, pero quería sobre todo tener precisiones y claridades frente a ciertos terrenos, frente a ciertos conceptos y ciertos elementos que les pueden ser útiles. Porque, como lo decía hace un momento, puede ser que muchos de ustedes quieran hacer parte de procesos de desarrollo, de crecimiento personal, y muchas veces no sabemos para qué realmente nos van a servir, si nos van a ser útiles o no, si de verdad nos van a aportar. Y desde acá la perspectiva es que para que nos aporten tenemos que tener clara cuál es la ruta, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Cómo podemos hacerlo mejor. Quiere decir que eso, que solamente voy a lograr eso si hago PNL, coaching o cualquiera de estos procesos, no. También hay otras formas. Leer libros, hacer ejercicios, participar de talleres también funciona. Pero recuerde que es la suma de todas esas acciones la que al final termina complementando. No es una acción suelta, son acciones, se hace parte de un plan, de una estrategia. Lo que hacen los procesos a través de metodologías como esta es que ordenan la información, ordenan la metodología para brindarte el espacio. Cuando lo hago por mi cuenta, pues lo que tengo es que crear una metodología que me sea útil y tal vez ahí me tengo que poner a investigar, a leer, a buscar recursos para poder crear este plan. Yo aquí les he hablado de algunas herramientas muy básicas y cada una de ellas, si las exploran, por eso también toqué esencialmente esas, los van a llevar por otras. ¿Sí? Si usted se mete a Rueda de la Vida, va a encontrar otras cosas que van a ir conectando. Si hace su inventario, va a encontrar nuevas cosas. Si se lee el libro, va a encontrar otras cosas. Si cada una de ellas apuntará a un objetivo y a un elemento diferente. Voy a mandarles aquí en este instante el enlace que les había prometido con el video del efecto de la sombra de David Ford, que se los recomiendo muchísimo, ¿sí?
Acá Joana había hecho una pregunta. ¿Hay alguna herramienta que nos ayude a identificar que somos buenos en algo? Muchas veces pensamos que somos buenos en algo y en realidad es diferente. Joana, herramientas hay muchas. Todas las que hemos explorado son útiles, pero por ejemplo, hay algo que muchas veces no hacemos y tal vez sean ejercicios de orientación vocacional, ¿sí? También eso es importante. Hay muchos test, uno podría, ahí sí es mucho más recomendable buscar tal vez en el campo de la psicología porque hay pruebas psicotécnicas que son específicas para lo que se llaman baterías de pruebas, que pueden ser útiles para darse cuenta, venga, tal vez yo elegí estudiar contaduría, pero yo ni siquiera soy apasionado por los números ni me gustan los números, ¿sí? O puede ser que sí me gusten los números, pero mi elección está sesgada por otra cosa. Por ejemplo, puede ser que a mí me gusten los números, pero también me gusta la interacción con otras personas. Y los contadores muchas veces, o los departamentos de contabilidad en las organizaciones, muchas veces los contadores en los cierres y eso pasan mucho tiempo solos, haciendo mucho trabajo individual. Si usted no le favorece ese entorno, porque usted es de socializar, de contactar, usted puede ser bueno en números, pero si no es bueno estando solo, pues ahí ya tiene un problema. Ahí lo que yo siempre recomiendo es más por el lado de la orientación vocacional, ¿sí? Y la orientación vocacional no la hace uno solamente cuando va a empezar a estudiar, la puede hacer también cuando ya está graduado, porque puede ser que yo estoy enfocándome en una ruta diferente. Hay organizaciones que se enfocan también en digamos, en el tema de ubicar el talento, es decir, cómo identificar cuáles son tus potencialidades y mirar, por ejemplo, sobre todo empresas que hacen procesos de selección, los que hacen selección también muchas veces son buenos orientando a las personas, porque te pueden decir, mira, yo viendo tu perfil, viendo así, hablando contigo, identifico estos elementos, tal vez no has explorado esta ruta o esta otra, tienes habilidades para liderar personas, pero aquí eso no está, ¿sí? Identifica esto, tal vez te falta formarte en esto, ¿sí? Ampliar tu conocimiento. Entonces, esas son rutas posibles, son rutas que pueden identificar ahí. No sé si eso resuelva tu pregunta, Joana. Ya con esto, si hay alguna pregunta más, igual les daré un margencito, unos segundos por si aparece, pero con esto aprovecho para ir despidiendo este espacio, agradecerles a ustedes, a los que están aún conectados. Sabemos que algunos, no todo el mundo puede permanecer, otros van llegando en el proceso. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy acá. Esperamos que les haya servido muchísimo. Buenas noches. ¿Qué opinión tiene de la filosofía del pensamiento positivo como los libros de Norman Vincent? Bueno, yo no he leído, voy a decirlo, no conozco el autor, no puedo opinar del autor, no voy a opinar desde el autor, me niego a hacerlo, pero voy a responder a tu pregunta de una manera sencilla. El pensamiento positivo es útil, pero también puede ser nocivo, ¿sí? También puede ser nocivo. No necesariamente, no está mal, es decir, una porción de la transformación de nuestra realidad debe pasar por tener una actitud, una disposición transformadora, pero también atravesar la incertidumbre, la crisis, el dolor, también es importante. Por lo tanto, debe ser un poco el equilibrio de ambas cosas. No sé desde qué posición se sitúa el autor, por eso no me atrevo a decirlo así, pero sí sé que hay que tener cuidado con esto de pienso bonito y el mundo se arregló. No, hay que hacer algo más. No solamente es un tema de pensar. La psicología positiva, que es de donde se desprenden muchas de estas nociones, no está reconocida todavía como psicología. Es decir, hay una cosa que llaman que es psicología positiva, pero es más bien, y muy respetuosamente lo digo, a veces es como aquellas cosas que otras escuelas dejaron en el camino y dijeron no queremos usar más y que al final terminaron volviéndose parte de un ejercicio. Que yo personalmente digo no es que no sirvan, sirven, pero sirven en la justa medida, es decir, sirven en la medida que yo la acompañe de otras cosas. Si no, una persona con depresión, para dar un ejemplo, solo pensando positivo no va a cambiar su vida. ¿Necesita positivismo? Sí, pero necesita también psicoterapia, por ejemplo, o necesita otras cosas. Muchísimas gracias, grupo. Claudia Jimena, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido... Bueno. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias por apoyar estos espacios, por darnos
todo este conocimiento que nos has compartido tan valioso. Ojalá que lo aprovechen mucho los participantes. Igualmente, como dijiste al inicio, o sea, se inscribieron casi 260 personas. Vamos a compartir esta grabación con ellos para que también lo aprovechen, porque son espacios muy valiosos. Así es, así es. Y bueno, por ahí yo estaré en otras sesiones que van a ser un poco más prácticas. Esta tenía mucho más, casi que la forma en como yo las he organizado, esto lo olvidé decirlo, era, aquí estaba un poco más la teoría, después nos iremos un poco más sobre la praxis de ciertas cosas. Entonces, muchas gracias y para los que vuelvan a estar por acá, los esperamos, ¿vale? Gracias a todos. Gracias, Pedro. Buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao.